Bienvenidos a Radio Impala 73. Hoy abrimos las páginas más oscuras de la historia. Entre enero de 1692 y mayo de 1693, en la colonia inglesa de Massachusetts, la histeria y el fanatismo religioso desataron una cacería que marcaría para siempre el nombre de Salem. Más de 150 personas fueron acusadas de brujería, 19 fueron ejecutadas y un hombre murió aplastado por negarse a declarar. Lo que comenzó con las voces de unas niñas se convirtió en un delirio colectivo, donde los rumores pesaban más que la verdad y las sombras del bosque parecían caminar entre los vivos. Esta noche, viajaremos a ese tiempo roto, donde la superstición se volvió sentencia y la paranoia se transformó en verdugo. Prepárate, porque las brujas de Salem aún susurran en la memoria de quienes se atreven a escucharlas. La celda de Sarah Good. La celda donde Sarah Good pasó sus últimos días no era una habitación, sino un hueco en la memoria de Salem que respiraba con un ritmo propio. Llegó a la prisión como una mujer sin nombre para la comunidad, indigente, embarazada, señalada por su pobreza y por la incomodidad que provocaba en los vecinos. La acusación la convirtió en un objeto público, y la celda en un escenario donde la ciudad proyectó sus miedos. Lo que nadie contó en los registros oficiales fue lo que los guardias empezaron a oír cuando la noche cerraba sus puertas. Al principio fueron susurros, apenas un roce de palabras que no pertenecían a ningún idioma conocido. Luego, un llanto infantil que no tenía origen visible. Los hombres que hacían guardia juraron que la voz salía de las paredes, como si la piedra hubiera aprendido a llorar. Otros afirmaron que, cuando se acercaban, sentían la humedad de una mano pequeña que les rozaba la boca para impedirles hablar. Nadie se atrevió a quedarse solo en esa celda más tiempo del necesario. Sarah hablaba poco. Decía que no conocía hechicería, que su vida había sido una sucesión de noches frías y manos que no daban pan. Pero la ciudad necesitaba un chivo expiatorio, y la lógica de la histeria no pide pruebas, exige espectáculo. En la penumbra, Sarah tejía con los dedos invisibles un gesto que nadie entendía. A veces, al amanecer, los presos que la sucedían en la celda encontraban sobre la paja una pequeña figura de trapo, hecha con retazos de tela que nadie había visto antes. La figura olía a pan y a lluvia, y quien la tocaba sentía, por un instante, la certeza de haber perdido algo que no podía nombrar. Tras la ejecución, la celda no quedó vacía. Los que entraban en ella por trabajo o por castigo salían con la sensación de haber escuchado pasos diminutos detrás de la puerta, como si un niño invisible hubiera aprendido a caminar por los muros. Algunos afirmaron que, en sueños, una criatura sin rostro les pedía que buscaran justicia para una madre que no había tenido nombre. Otros, más pragmáticos, notaron que sus manos se llenaban de pequeñas costuras que no recordaban haber hecho. Con los años, la casa de la prisión cambió de uso. Se convirtió en granero, luego en almacén, y finalmente en una vivienda. Los nuevos ocupantes, ajenos a la historia, comenzaron a dejar comida en un rincón oscuro sin saber por qué. La comida desaparecía durante la noche, y en la mañana quedaban migas que formaban patrones que nadie podía descifrar. Los niños del vecindario, curiosos, se acercaban a la puerta y escuchaban un llanto que no pertenecía a ninguna garganta humana. La ciudad intentó enterrar la memoria con nombres y fechas, con juicios y con la lógica de la ley. Pero la celda de Sarah Good no aceptó el olvido. Conservó la huella de lo que no fue, un hijo que no llegó, una vida que la comunidad no quiso sostener. Y en las noches de viento, cuando las voces del pasado se mezclan con el crujir de las vigas, algunos vecinos juran que la celda sigue reclamando algo que no se puede dar, la verdad de una mujer que fue condenada por ser visible en su pobreza. La justicia humana la olvidó, la casa no. El peso de Giles Corey. Giles Corey murió aplastado por piedras, un método brutal que buscaba arrancarle una declaración. Se negó a hablar, y su silencio se convirtió en una resistencia que la corte quiso quebrar con peso físico. La historia oficial registra su muerte como un acto de coerción legal, pero la ley no pudo contener la sombra que aquel aplastamiento dejó sobre Salem. Desde entonces, la ciudad aprendió a temer al peso que no se ve. Los que presenciaron el procedimiento contaron que Giles no gritó. Su boca permaneció cerrada como si guardara una palabra que, de pronunciarse, habría desarmado el mecanismo entero de las acusaciones.
Cuando las piedras comenzaron a apilarse sobre su pecho, el aire de la plaza se volvió denso, como si la gravedad misma hubiera decidido quedarse. Los hombres que colocaban las piedras sintieron un frío que les atravesó las manos, y algunos juraron que, al tocar la piel de Giles, notaron que su cuerpo no cedía como el de un hombre mortal, sino que ofrecía una resistencia antigua, como si la tierra misma se negara a recibirlo. Después de su muerte, los magistrados que participaron en el juicio empezaron a sufrir pesares inexplicables. Algunos despertaban con la sensación de que algo se sentaba sobre su pecho, una presencia que no permitía respirar con calma. Otros amanecían con marcas en la espalda, como si dedos invisibles hubieran presionado con fuerza. Los más desafortunados murieron en la noche, con el tórax comprimido, como si el peso que había aplastado a Giles hubiera regresado para ajustar cuentas. La casa de uno de los jueces se llenó de piedras que aparecían en lugares imposibles, sobre la mesa del comedor, en la almohada, dentro de la cuna del niño. Las piedras no eran comunes, tenían vetas negras que parecían absorber la luz. Quien las tocaba sentía un zumbido en los oídos, y en la mente, la imagen de un hombre que se niega a ceder. La gente empezó a hablar de una presencia que se sentaba en los durmientes, una entidad que no perdonaba la violencia ejercida en nombre de la ley. En las noches de tormenta, algunos vecinos escuchan el crujir de piedras rodando por las calles empedradas, aunque no haya lluvia ni viento. Otros aseguran que, al pasar por la plaza donde Giles fue aplastado, sienten un peso en el pecho que no desaparece hasta que se alejan varios metros. Los perros rehuyen ese lugar, y los gatos se sientan en silencio, mirando hacia la nada. Giles Corey no dejó una maldición en palabras, dejó una geometría de peso que la ciudad no supo cómo medir. Su resistencia se volvió un eco que aplasta a quienes intentaron imponer la ley con violencia. En Salem, el silencio de un hombre se convirtió en una fuerza que reordena la gravedad de las cosas. Y quienes aún creen en la justicia humana aprenden, con miedo, que hay pesos que no se pueden levantar sin pagar un precio. El pan que acusaba. El pan de centeno era el alimento cotidiano de Salem, pero en ciertos inviernos, cuando la cosecha fallaba y la humedad se colaba en los graneros, el pan comenzó a traer consigo algo más que sustento. Los ancianos murmuraban que el pan susurraba al partirlo, y los niños, con la inocencia que no entiende de juicios, decían que las migas formaban rostros en la mesa. Nadie imaginó que el alimento pudiera convertirse en instrumento de acusación, hasta que la histeria encontró en la comida un aliado silencioso. Los síntomas que hoy algunos atribuyen a intoxicaciones por hongos eran entonces interpretados como señales del demonio. Los que comían el pan contaminado veían sombras en el humo de la chimenea, escuchaban voces que les ordenaban señalar a un vecino, y sentían convulsiones que los obligaban a retorcerse en el suelo. Las niñas que luego acusaron a sus vecinas comenzaron a comportarse de manera extraña después de las comidas, reían sin motivo, señalaban con el dedo y caían en trance. La comunidad, temerosa, buscó explicaciones en lo sobrenatural. Una mujer, que había sido acusada por su propia hermana, juró que el pan la obligó a hablar. Contó que, al morder la corteza, una voz le dijo el nombre de la acusada, y su lengua, como si tuviera voluntad propia, repitió la palabra. La hermana, desesperada, intentó arrancar la palabra de su boca, pero la lengua seguía pronunciando lo que el pan dictaba. La acusada fue arrestada, y la ciudad celebró la captura de un enemigo invisible. Con el tiempo, la costumbre de partir el pan en la mesa se volvió un ritual cargado de miedo. Las familias empezaron a guardar migas en frascos, a quemar la corteza en la chimenea, a bendecir la harina antes de amasarla. Pero el pan no se contentó con ser alimento, se convirtió en espejo. Quien lo partía veía reflejos de su propia culpa, y la culpa se transformaba en acusación. Las casas antiguas de Salem conservan aún el olor a pan quemado que aparece sin razón, y los visitantes cuentan que, al acercarse a una mesa vacía, escuchan un murmullo que sugiere nombres. La ciudad intentó regular la producción, quemó hornos sospechosos y castigó a los panaderos. Nada bastó para detener la sensación de traición que el pan había sembrado. Porque el pan no acusaba por sí mismo, era un catalizador que amplificaba la paranoia ya presente. En las noches largas, cuando la gente se reúne alrededor de la mesa,
algunos sienten que las migas forman palabras que nadie quiere leer. Y en el silencio que sigue a la última miga, la acusación vuelve a nacer, como si el alimento recordara a la comunidad que la traición puede venir de lo más cotidiano. El bosque de las acusadoras. Antes de que los juicios se convirtieran en sentencia, las niñas que señalaron a sus vecinas jugaban en los bordes del bosque. Betty Pérez y Abigail Williams eran nombres que la historia recuerda por su papel en el inicio de la histeria, pero lo que no se cuenta con claridad es lo que vieron en la penumbra de los árboles. Los vecinos hablaban de juegos extraños, de círculos dibujados en la tierra y de risas que no pertenecían a la infancia. Aquella noche en que todo comenzó, las niñas volvieron con los ojos brillantes y la voz temblando, y dijeron que habían sido tocadas por figuras que imitaban sus movimientos. El bosque, en la imaginación de la aldea puritana, era un lugar de peligro, allí moraban lo salvaje y lo desconocido. Pero lo que las niñas describieron no era bestia ni demonio clásico. Eran sombras que aprendían a señalar. Imitaban la forma de las manos, repetían las palabras que las niñas susurraban, y cuando las niñas regresaban al pueblo, las sombras las seguían a distancia, como si aprendieran el arte de la acusación. Con el tiempo, las niñas comenzaron a señalar a mujeres que no encajaban en la comunidad, la esclava titúa, la terrateniente enferma, la indigente embarazada. Cada señal era un acto performativo que la comunidad interpretó como prueba. Pero en las noches, los que se aventuraban cerca del bosque escuchaban risas que no terminaban, y veían figuras que se detenían en el borde del claro, observando con atención. Algunos afirmaron que las sombras buscaban nuevas voces, que aprendían a acusar para sobrevivir. Después de los juicios, el bosque no quedó en silencio. Los que pasaban por sus senderos sentían que alguien los observaba con dedos que señalaban. Los cazadores encontraban huellas que no pertenecían a ningún animal conocido, marcas en la tierra que formaban líneas como dedos extendidos. Los perros se negaban a entrar, y los caballos se encabritaban al sentir la presencia. Los ancianos decían que el bosque había aprendido a replicar la histeria humana, que había tomado la costumbre de señalar y la había hecho suya. Años después, cuando la ciudad intentó cerrar el capítulo de las acusaciones, el bosque siguió enseñando a las nuevas generaciones el gesto de la señal. Los niños que jugaban en sus claros aprendían, sin saberlo, a repetir la acusación como un juego. Y en las noches en que la luna se oculta, algunos vecinos juran que las sombras se acercan a las ventanas, imitan la forma de las manos y esperan a que alguien las imite de vuelta. Porque la acusación, una vez aprendida, no se olvida, se transmite como un rito que el bosque guarda con paciencia. Y Salem, que creyó haber enterrado su locura en los tribunales, descubre que la locura aprendida en la penumbra sigue viva entre los árboles. Con esto cerramos la transmisión de hoy. Las voces de Salem se apagan, pero sus ecos siguen vivos. Si nos escuchas desde Spotify, no olvides seguirnos para que la oscuridad regrese cada semana. En YouTube, suscríbete y deja tu huella con un like, porque cada gesto alimenta estas historias. Y si vienes de TikTok, cruza hacia nuestro canal de YouTube, donde podrás leer y escuchar los relatos completos. Hasta la próxima emisión, cuando las sombras vuelvan a reclamar tu atención.